bienes materiales, ¿verdad? Pero en realidad el desarrollo humano se basa en lograr una satisfacción de las necesidades del hombre, de las personas. Como todo en la vida cambia, como decimos, vamos creciendo, todo va a ir cambiando, todo evoluciona, los pensamientos cambian. Eh, y para centralizarlo en lo que es en el aula, el docente, dos situaciones que se va a enfrentar en el aula con los niños. Va a ser niños con problemas de aprendizaje, una situación. La otra sería niños sobredotados, ¿verdad? Que son muy creativos, hacen las cosas de una manera diferente que el resto. Entonces, esas dos situaciones que va a presentar un docente en el aula de clase. Y también los niños que van a tener problemas de aprendizaje pueden ser niños que tengan retardo mental, algunos dislexia, que sabemos que es un problema a la hora de leer, ¿verdad? Eh, Niños que tienen un déficit de atención, que son niños que son hiperactivos, que pierden atención, se distraen fácilmente, ¿verdad? En el caso de estas dos situaciones, el docente tiene que implementar programas. En el caso de los niños con problemas de aprendizaje, tiene que implementar programas de aceleración en el aprendizaje para que se vayan poniendo al día con los demás. Y si tiene alguna situación de niños sobredotados, entonces tendría que implementar programas de enriquecimiento del conocimiento que ellos ya tienen, ¿verdad? Eh, bueno, ya el desarrollo humano, digamos, va a cambiar de un país a otro, porque digamos, en Honduras el desarrollo humano no es el mismo que en un país de Asia, de país de Medio Oriente, por decirlo así, eh, porque van a cambiar las formas de pensar, los derechos de las personas, todo eso influye en el desarrollo humano, también en la cultura, la ideología, eh, eso va a influir bastante en el desarrollo humano y de la perspectiva de que lo queramos ver también. Para finalizar, podemos decir que el desarrollo humano en una persona, ya una persona adulta, eh, la persona adulta puede expresarse bien, pueda compartir con los demás, pueda opinar y pueda actuar sin prejuicios ni juzgamientos de los demás, ¿verdad? De esta razón es que el desarrollo está muy enfocado y relacionado con los derechos de las personas también. Esto, desarrollo humano, solo vimos la niñez y adolescencia, ¿verdad? Faltó adultez, que es la etapa más larga, por decirlo así, de la persona, y por último la vejez, ¿verdad? Eso sería la retroalimentación de lo de ayer, más que todo, licenciado. Bien, excelente, Francis. Algunas cosas puntuales. En primer lugar, recordar, ¿verdad? Como bien lo dijo Francis, crecimiento y desarrollo no son lo mismo. Crecimiento hace énfasis a cuestiones físicas más que desarrollo a habilidades, competencias, destrezas, etcétera, ¿verdad? Como bien lo recalcó él, vimos únicamente dos etapas, que es la niñez temprana y la niñez media. La niñez temprana es de 0 a 3 años, donde hablábamos de la evolución de prenatal, ya postnatal también lo vimos de 0 a 3 años, de 1 a 3 años, perdón, y también hablamos de la niñez media desde los 6 hasta los 11 años, haciendo énfasis en ambas etapas de la importancia que tiene la estimulación y sobre todo el papel de la familia en impulsar este desarrollo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, chicos, para no perder la línea de la temática que estamos manejando, vamos a hablar de un órgano muy importante. ¿De qué tema creen que vamos a hablar el día de hoy? Para ustedes, ¿cuál es uno de los órganos más indispensables? Muy bien, Yadira, del cerebro. Es la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a presentar la diapositiva, ¿verdad?
y vamos a comenzar con nuestra temática. El cerebro humano. Es importante que nosotros conozcamos en primer lugar la diferencia entre encéfalo y cerebro. El encéfalo es la porción del sistema nervioso central contenida dentro del cráneo. Es como que yo dijera, tengo una naranja dentro de una bolsa, entonces el encéfalo vendría siendo la bolsa. Luego tengo al cerebro, que es una parte únicamente del encéfalo, ¿verdad? Junto con el tálamo, hipotálamo, bulbo raquídeo, cerebelo y otros. El cerebro es únicamente un componente del encéfalo. Entonces, ¿qué es el cerebro? Se puede definir el cerebro como un órgano complejo ubicado dentro del cráneo. Este gestiona la actividad del sistema nervioso. Miremoslo entonces como el cerebro, como una computadora. ¿Por qué como una computadora? Porque esta controla las funciones del cuerpo. El resto del sistema nervioso viene a ser una red encargada de enviar los mensajes en ambos sentidos entre el cerebro y distintas partes del cuerpo. Entonces, el cerebro es quien controla todo el funcionamiento dentro de nuestro sistema nervioso central. Algunas características del cerebro, podemos mencionar que el encéfalo humano tiene un peso aproximado de 1.4 a 1.5 kilos y un volumen en torno a 1.130 centímetros cúbicos en mujeres y 1.260 centímetros cúbicos en hombres. El cerebro y la médula espinal están recubiertas por unas membranas llamadas meninges, que los protege de los golpes contra el cráneo. Para su protección, este flota en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, y también se estima que el cerebro humano está compuesto por más de 100 billones de células nerviosas, mayoritariamente células gliales y neuronas. Ya vamos a hablar en qué momento se desarrollan entonces todos estos componentes del cerebro. Es un desarrollo que, al igual que el desarrollo físico externo o órganos internos, se va desarrollando o se va realizando desde la edad embrionaria y termina en la juventud. De 0 a 12 meses, ¿qué es lo que pasa con el cerebro? En términos generales, se puede decir que el recién nacido solo tiene bien desarrolladas la médula espinal y el tronco encefálico. Por eso solo responden a estímulos, reflejos, que lo hablamos el día de ayer, y a funciones básicas de supervivencia. Estableciendo nuevas conexiones, a aprender a medida que el niño, cuando el niño sale y se empieza a relacionar con su entorno y sus padres, esto pasa de ser algo de supervivencia a algo de adaptabilidad. Entonces, repito, creo que es algo que hemos recalcado bastante. La estimulación o el papel que juegan los padres o cuidadores en el desarrollo del niño es primordial, porque de esto va a depender el avance que el niño tenga. Hacia los 3 años, el cerebro ocupa ya casi el 80% del tamaño que tendrá como adulto. El sistema límbico y el córtex cerebral ya está considerablemente desarrollado. Esto permite a los niños expresar y reconocer emociones, jugar y empezar a contar y hablar. O sea, todo lo que vimos el día de ayer cuando hablábamos de características físicas, cognitivas, socioemocionales, se logran gracias al trabajo del cerebro, pero también cuando está en contacto con el contexto y la relación con los demás. Se termina de desarrollar en la juventud. Ya el área del encéfalo tarda más en madurar, es la corteza prefrontal, situada en los lóbulos frontales. Esta parte de corteza está muy relacionada con el control de la conducta, el racionamiento, la resolución de problemas, etc. Sí, en este momento el cerebro para su evolución, pero sin embargo no significa que aquí es donde muere. Es trabajo de nosotros mantener el cerebro activo y estar renovando y creando neuronas. Entonces, lo que hicimos al inicio de la clase, o lo que intentamos hacer, son varios ejercicios que ayudan a activar el cerebro.
Hay ejercicios como el simple hecho de tratar de tocarnos con el dedo gordo cada una de las yemas de nuestros dedos de la mano, hacerlo rápido, hacerlo lento, aunque sea un poco difícil de creer, la conexión que tienen las manos con con los mandos o con las acciones que el cerebro envía son muy importantes para refrescar, ¿verdad? Entonces, aunque ya lo vamos a ver, hay una pregunta que dice si el cerebro es un músculo. Vamos a ver si lo es o no lo es. Es importante que nosotros lo mantengamos en ejercicio continuo. ¿Cómo funciona el cerebro entonces? Hay una célula muy importante para su funcionamiento que se llaman neuronas. Son células diminutas que pertenecen al sistema nervioso. Se conectan entre sí y permiten diferentes funciones del cerebro. Estas conexiones se pueden dar mediante impulsos eléctricos a través de sustancias químicas. El cerebro posee alrededor de 100.000 millones de neuronas. Vamos a ver un video, ¿verdad? Que nos habla brevemente qué son las neuronas y cómo funcionan. Vamos a ver. Las neuronas son las células propias del sistema nervioso. No obstante, y a pesar de su relevancia, no son los únicos componentes celulares del cerebro. Por ejemplo, las células gliales, dendrocitos, oligodendrocitos y microglia son también muy abundantes en el encéfalo y tienen funciones muy relevantes en el apoyo metabólico a las neuronas y la transmisión de los impulsos entre células. Se estima que el cerebro humano está compuesto por más de 100.000 millones de neuronas. Cada día se crean varios miles de neuronas en nuestro cerebro. Una neurona hace entre 1 y 100 conexiones por segundo. El cerebro siempre está en marcha. Billones de neuronas estableciendo trillones de conexiones cada segundo mediante impulsos eléctrico-químicos para transmitir información entre las neuronas y mantener el cuerpo vivo. Estas neuronas interconectadas en el cerebro permiten regular todas y cada una de las funciones del cuerpo y la mente. Las neuronas regulan también los procesos inconscientes de nuestro cuerpo, como por ejemplo la digestión y la respiración. El cerebro adulto continúa generando neuronas durante toda la vida. El proceso se conoce como neurogénesis y ocurre principalmente en el hipocampo, una región cerebral vinculada a la memoria y el aprendizaje. Hacer ejercicio físico aeróbico estimula la neurogénesis. Entonces, ¿cómo funcionan las neuronas? Son las células. ¿Alguien me quiere decir de qué forma las neuronas mandan la acción que se debe realizar? ¿O con qué se le compara? ¿Con una qué? Con una carga eléctrica. ¿Ok? A eso se le compara el trabajo de las neuronas en el cerebro. Vamos a ver. Vamos a continuar. Ahí. Como parte fundamental del encéfalo y del sistema nervioso central, las funciones del cerebro se pueden dividir o se pueden explicar de forma sencilla en dos. Número 1, en controlar y regular la mayoría de funciones,
y también los sentimientos, el actuar del ser humano. El cerebro se encarga de funciones vitales como respirar, regular el pulso cardíaco, pasando por el sueño, el hambre, la sed, hasta funciones superiores como el racionamiento, la memoria, la atención, el aprendizaje, el control de emociones y la conducta. Está dividido en dos partes principales. Una mitad que se llama hemisferio derecho, que está ubicado, como su nombre lo dice, en la parte derecha, y otro que es el hemisferio izquierdo, el que podemos observar al lado izquierdo. Ambos conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. Cada uno cumple una función en específico, o mejor dicho, un sinfín de funciones específicas. De ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyen las diferentes funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Esto es como dos hermanos que por muy parecidos que sean físicamente, ambos tienen gustos diferentes. Es una forma sencilla de explicar lo que son los hemisferios. Entonces, ¿qué es el hemisferio derecho? Es la parte que está relacionada con la expresión no verbal. Y sobre todo algo muy interesante es que los hemisferios tienen un encuentro contradictorio. El hemisferio derecho se encarga de controlar la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo se encarga de controlar la parte derecha del cuerpo. O sea que si yo muevo mi mano derecha, estoy utilizando el hemisferio izquierdo de mi cuerpo, de mi cerebro, perdón. Entonces es algo muy interesante y tenerlo en cuenta. Está demostrado que en el hemisferio derecho se ubica la percepción y orientación espacial, las conductas emocionales, o sea, la facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento, recuerdo de cara, voces, melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas que tienen el hemisferio derecho como dominante aprenden en imágenes como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. El hemisferio izquierdo parece ser que es esta la mitad en el mundo que tiene más dominante el ser humano, es decir, la mayoría de seres humanos en el mundo tienen el hemisferio izquierdo como dominante. Son pocos quienes en realidad tienen el derecho como dominante. Y esto, a contrariedad del hemisferio derecho, se encarga de la parte verbal, del manejo verbal de las situaciones. Se encuentran dos estructuras, una conocida con la capacidad del área de Broca y otra el área de Wernicke. La función específica del área de Broca es la expresión, es el área que produce el habla. Si tenemos algún accidente que ocasione un golpe o un daño en esta zona, se produce afasia. ¿Qué es afasia? Es la imposibilidad para hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si tenemos algún daño en esta zona, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función del habla, la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras características, otras capacidades, como el análisis, el razonamiento lógico, abstracción, facilidad para resolver problemas matemáticos y aprender información teórica y hacer deducciones. Podemos decir que los hemisferios se dividen en 4 cuadrantes. En el hemisferio izquierdo, el cuadrante A hace relación a lo lógico, analítico y matemático. El cuadrante B, a personas cautelosas, evaluador, disciplinado y organizado. El cuadrante D, características de alguien intuitivo, imaginativo, creativo y curioso. Y el último cuadrante, alguien emocional, comunicador, sensible y afectivo.
Con estas características que hemos enunciado así de forma general, también podemos sobresalir algunas en específicas. Por ejemplo, quien tiene un hemisferio dominante como el izquierdo es una persona que es fácil para el racionamiento, le gusta hablar, se expresa con mucha facilidad, también le es fácil expresarse a través de lo escrito, sus ideas son claras, son entendibles, también tiene habilidad científica, habilidad numérica y tiene mayormente el control en la mano derecha, ¿verdad? Pero aquella persona que a contrariedad su hemisferio dominante es el derecho, es aquella persona que tiene intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y mayor control en la mano izquierda. ¿Cómo le solemos llamar a aquellas personas creativas, digámoslo así, ¿verdad? Aquella persona que usted le da un pedazo de papel y le convierte aquello que para usted era desperdicio en algo muy bonito que usted nunca se le hubiese imaginado. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es su hemisferio dominante? Y es algo muy importante decirles en este momento que tomen en cuenta las cualidades que se les mencionaron, pero también que entendamos que fácilmente podemos tener ambos hemisferios en trabajo conjunto. Entonces yo voy a mandarles en este momento un enlace al que van a ingresar, ¿verdad? Van a ingresar al chat por aquí, se los voy a enviar. Van a ingresar ese enlace y van a responder la pregunta que se les está haciendo. Solo permítanme, les proyecto con anterioridad en la pantalla para que vean de qué se trata. Okay. Vamos a ver. Ok, ahí está apareciendo. Entonces la pregunta que se les hace es, ¿cuál es su hemisferio cerebral dominante? Entonces en este momento yo envío al chat el enlace, usted le da clic e ingresa. ¿Llegó? ¿A dónde vamos a ver el enlace, profe? Se lo envié aquí al chat. Si usted está en su teléfono, en el segundo icono que le aparece en la pantalla como un mensaje, ahí. Después de donde dice 21, hay como un cuadrito de un mensaje. No, profe, en la computadora estoy. Ok, si está en la computadora, igual arriba hay un 21 de unas personitas y a la par hay un cuadro que dice chatear con otros. Dele clic ahí y ahí le va a aparecer. Clic, yo ya lo hice. Muy bien, en pantalla pueden observar las respuestas que van saliendo, ¿verdad? A medida los demás compañeros vayan votando, la barra va a ir cambiando. Entonces, esto es una encuesta directa en el momento, ¿verdad? Miren, en este preciso instante acaba de cambiar a primer lugar ambos hemisferios. Las personas que han votado, ¿verdad? Han considerado que tienen ambos hemisferios como dominantes en un solo nivel. Y a diferencia de lo que exponíamos en la teoría, si ustedes se fijan, la teoría nos decía que la mayoría de seres humanos tienen el izquierdo como dominante, son personas más analíticas, más reflexivas. Sin embargo, en este momento, quien va ganando después de ambos es el hemisferio derecho, que es el creativo.
¿Hoy? ¿Hoy? Apaguen sus micrófonos, por favor. Muy bien, hasta este momento han votado 14 personas y de esas personas que han seleccionado, pues en primer lugar quedó ambos hemisferios. Si yo tuviese que votar, también diría que tengo ambos hemisferios desarrollados y saben que es importante que se dice que las personas que tienen la capacidad de trabajar ambos hemisferios al mismo nivel son personas muy inteligentes. ¿Puedo trabajar con mi hemisferio menos dominante o menos desarrollado? Sí, puede trabajar diversas actividades para estimularlo y poderlo llevar a un mismo nivel o al menos desarrollarlo más, ¿verdad? Solo es conocer qué tipo de actividades son las que me estimulan ese hemisferio y poderlas desarrollar. Ya Alexis ayer nos decía que tenía 80 trabajos de matemáticos. Entonces, sin duda alguna, va a poder estimular muy bien el hemisferio izquierdo este fin de semana. Bien, entonces, si nadie más ha votado, pasaremos, ¿verdad?, a la siguiente parte de la presentación. Hay otras partes que componen nuestro cerebro que es importante mencionarlas. No voy a profundizar en ellas porque es parte de la tarea que van a realizar esta semana. Una de ellas se llama lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, cerebelo y médula espinal. ¿Okay? Estas son algunas de las muchas partes que conforman nuestro cerebro. Vamos a ver un video que la verdad es un video para niños, dice YouTube, pero en vista, ¿verdad?, de que lo que queremos es tener la información más clara posible, lo vamos a tomar para nosotros. En este video lo que vamos a lograr captar es básicamente un resumen de todas las características, de todos los elementos que hemos hablado sobre el cerebro el día de hoy. Vamos a poner un momento. Vamos a compartir esta pestaña. Sin duda estoy segura que el problema con la cuestión del sonido de los videos se debe, ¿verdad?, a la calidad del internet que puso en mi casa. Así que tratemos de captar lo que más podamos en este momento. Smile and Learn. Hoy vamos a conocer las partes del cerebro y su funcionamiento. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Está situado en la cabeza y protegido por el cráneo. ¿Os pregunto por qué respiramos sin darnos cuenta? ¿O por qué recordamos el camino al colegio sin pensar en ello? El cerebro se encarga de coordinar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo y de dar sentido a lo que ocurre. Recibe señales de nuestro alrededor y envía mensajes a las distintas partes del cuerpo para responder de forma adecuada. El cerebro se divide en tres partes: el cerebelo, el tronco encefálico y la corteza cerebral. El cerebelo controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación del cuerpo humano. Gracias al cerebelo podemos caminar, mantener la estabilidad o hacer deporte. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal, que baja desde el cuello hasta el final de la espalda.
Además, se encarga de coordinar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, como por ejemplo, respirar, digerir los alimentos o impulsar la sangre por todo el organismo. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está formada por las neuronas, un tipo de células conectadas entre sí que transmiten la información a partir de impulsos nerviosos. El cerebro es el director del cuerpo. Recibe señales de nuestro alrededor y envía mensajes para que las distintas partes, piernas, brazos, etc., respondan de forma adecuada. Por ejemplo, si tocamos un plato caliente, el cerebro mandará una señal a nuestra mano para que dejemos el plato rápido. Menos mal, si no podríamos quemarnos. El cerebro está dividido en dos grandes partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están conectados entre sí por unas fibras conocidas como el cuerpo calloso. En el hemisferio izquierdo se llevan a cabo tareas muy importantes como el cálculo, el razonamiento o el lenguaje. En el hemisferio derecho se llevan a cabo tareas relacionadas con la intuición y la creatividad. Sí, este hemisferio se encarga de la música y el arte. ¿Sabías que el hemisferio derecho se encarga del control de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo de la parte derecha? ¡Qué curioso! ¡Está cruzado! Ambos hemisferios están formados a su vez por 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno lleva a cabo distintas funciones del cerebro. El lóbulo frontal se encarga de planificar las acciones que tenemos que realizar y de regular las emociones. El lóbulo parietal se ocupa de dar significado a la información que recibe de los sentidos. El lóbulo temporal se encarga de funciones que tienen que ver con la memoria o el reconocimiento de caras. Y el lóbulo occipital se ocupa de procesar la información visual. Como has podido ver, el cerebro es un órgano muy importante y por este motivo debemos cuidarlo y ejercitarlo. Te damos 5 consejos básicos. Protege tu cabeza con un casco cuando montes en bici o en moto. Come alimentos saludables que proporcionen energía a tu cerebro. Haz ejercicio físico. Duerme al menos 8 horas al día para que tu cerebro recargue las pilas. Lee, juega y resuelve rompecabezas o desafíos matemáticos para mantener tu cerebro activo. ¿Verdad que el cerebro es maravilloso? Muy bien. Ese es un pequeño resumen de lo que nosotros hemos compartido hoy en la clase. Al inicio yo hacía la pregunta, ¿el cerebro es un músculo? Porque no cabe duda que muchos hemos escuchado lo de ejercita tu cerebro. Por su composición, definitivamente el cerebro no es un músculo. Pero sí podemos realizar actividades para ejercitarlo, rejuvenecerlo, activar nuestras neuronas, que fue lo que hicimos hoy al inicio. Vamos a conocer quién fue que planteó esta teoría sobre el ejercicio del cerebro. Y al final yo voy a agregar este video a la plataforma para que ustedes puedan tomar en consideración estos ejercicios, porque sin duda a mí me impactó, la verdad, al ponerme a hacer estos ejercicios, lo que me costó. Entonces, si nos cuesta hacer quizás estas actividades tan simples, ¿qué tan dormido está nuestro cerebro, verdad? Muchas veces pensamos que el cerebro únicamente se nutre de estarnos metiendo información, pero definitivamente no es así. Vamos a escuchar un poco sobre el planteamiento de esta teoría del gimnasio mental y voy a dar las indicaciones de la asignación para esta tarea, para esta semana.
Bueno, aquí hay algo que he necesitado por un tiempo. 9 ejercicios cerebrales para fortalecer tu mente. Como si pudieras hacer flexiones con tu cerebro. ¿Quién hubiera pensado que la gimnasia especial que involucra a tus dedos podría mejorar tu memoria, agudizar tu atención y concentración y mejorar tu salud cerebral? Antes de que sepas todo sobre estos ejercicios, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para llegar al lado genial de la vida. Esta gimnasia para el cerebro fue desarrollada por Yoshiro Tsutsumi, un investigador japonés y autor del libro Automasaje de dedos Yoshiro Tsutsumi. Empezando desde cero, la serie de ejercicios simples descritos en este trabajo se enfoca en mejorar el bienestar general y apoyar la salud cerebral. Si repites este breve entrenamiento con los dedos a diario, la estimulación viajará desde tus dedos directamente a tu cerebro y te ayudará a rejuvenecer tu cuerpo y hacer que tu cerebro sea más eficiente. Cada punto de los dedos tiene más de 3000 mecanorreceptores que actúan como una autopista hacia tu cerebro, particularmente tu corteza sensorial. Cuando haces un ejercicio con los dedos, mejoras las conexiones de sinapsis y activas las neuronas, lo que es excelente para el funcionamiento de tu cerebro. Al igual que con cualquier entrenamiento adecuado, esta serie también tiene algunos ejercicios de calentamiento. Ejercicio número 1. Inhala profundamente por la nariz. Dobla los codos y levanta los dedos al nivel de los ojos. Tus palmas deben estar una frente a otra y los dedos deben tocarse. Exhala por la boca y baja la mano derecha poco a poco. Al mismo tiempo, debes doblar los dedos de la mano izquierda y usarlos para cubrir las puntas de los dedos de la mano derecha. Debería parecer que estás intentando atrapar una mano que se desliza hacia abajo. Ahora, respira por la nariz y estira los dedos de la mano izquierda. Simultáneamente, mueve la palma de tu mano derecha hacia arriba y cubre las yemas de los dedos de tu mano izquierda con los dedos doblados de tu mano derecha. Repite este ejercicio 15 veces. Tu respiración debe ser un poco más rápida de lo habitual. Lo más importante es hacer el ejercicio sin problemas y no apresurarse. Intenta no bajar tus manos y coordina tus movimientos y respiración. Bien, ese es un ejemplo de ejercicios que podemos hacer para rejuvenecer o reactivar nuestro cerebro. Entonces, chicos, ¿en qué consiste la tarea de esta semana? Vamos a recordar un poco. Tienen 3 tareas, ¿ok? Tienen 2 individuales y una en pareja. ¿En qué consiste la primera actividad individual? Van a realizar una pequeña investigación, ya sea en video, ya sea en artículos que hay en la red, etcétera. ¿Sobre qué? Sobre la tecnología, que hace la tecnología en el cerebro de los niños. Ayer alguien mencionaba este aspecto cuando hablábamos del desarrollo, pero me pareció interesante que nos podamos informar en realidad con qué se compara el impacto que tiene la tecnología en la mente de los niños. Y sé que la mayoría cuando lo lea le va a parecer algo sorprendente, porque la verdad que la comparación que se hace es una comparación bien fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer con esa información? Van a hacer un ensayo de 2 páginas hablando sobre el impacto de la tecnología en el cerebro de los niños. Esa es la temática. Recuerden que... Perdón, profe, ¿un qué dijo? Un ensayo. Van a hacer un ensayo de 2 páginas sobre el impacto que tiene la tecnología en el cerebro de los niños. Recuerden que un ensayo es una narrativa, ¿verdad? Donde usted expresa su opinión, pero sobre todo se fundamenta en conocimiento o en aportes científicos. Si usted va a tomar información de una página web, de un libro, de un artículo, recuerde por favor hacer las referencias correspondientes, el citado correspondiente. Yo igual voy a estar poniendo en plataforma el recurso que he facilitado siempre sobre qué es un ensayo.
Recuerde que el ensayo tiene partes, pero no significa que usted me va a poner introducción y el párrafo de introducción, desarrollo y el párrafo de desarrollo. No. Esas partes se sobreentienden al momento de usted hacerla, al momento de hacer usted la redacción. Importante ese detalle. Luego, la segunda actividad que tienen de forma individual es el crear un recurso donde se explique, se ejemplifique las partes que el cerebro posee, un recurso creativo, ya sea, lo he repetido varias veces, una maqueta, un rompecabezas o alguna otra idea que a usted se le ocurra. ¿Qué no queremos? Recursos planos. Puede trabajar con plastilina, puede trabajar con figuras de papel, pero no planas, ¿ok? No una cartulina cualquiera, sino algo innovador. Igual las indicaciones específicas estarán en plataforma. Y por último, una tarea en pareja es el desarrollo de un informe que se les va a subir y va a ser presentado de forma digital. No es en el cuaderno, sino desarrollarlo en pareja y subirlo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a responder las preguntas que se les hace, van a escribir los conceptos que se les piden y sobre todo van a ver un video de una disección de un cerebro. Eso es lo que correspondía de forma presencial en este apartado, irnos al laboratorio de la universidad, conseguir un cerebro real de animal en este caso y hacer una disección para pues conocer las partes de forma en vivo. Pero como no podemos, entonces vamos a hacer uso de los recursos que el internet nos provee. Vamos a ver una clase virtual y en base a ese video ustedes van a responder las preguntas que se les piden. ¿Alguna duda hasta el momento? Lo del recurso creativo, ¿verdad, Liz? Digo que teníamos 2 semanas para eso, ¿verdad? Correcto. El ensayo y el trabajo en pareja son para más tardar el día domingo, no este, sino que el próximo. Y el recurso creativo tienen 2 semanas para hacerlo. Es decir, hoy estamos en 20, significa que, ya les digo para cuándo, la próxima semana es 26, si no me equivoco. Entonces quedaría como para el fin de semana del 5 de julio, por ahí, ¿ok? Entonces es importante que tengamos presente eso. El recurso creativo es una actividad no recuperable, o sea que si usted no la presenta, no tiene la opción de recuperar esos puntos. ¿Qué tenemos que representar en sí El cerebro. este recurso? ¿El cerebro? Sí. Ah, ok. Última fecha para la presentación del recurso creativo es el 5 de julio. Profe. Hola. Hola, Yadira. El cerebro sería presentar las partes así como usted nos la enseñó ahí. Sí. El hemisferio derecho y el izquierdo y todo eso. Correcto. Ah, bueno. En la guía que van a desarrollar, como les comenté en la presentación, van a encontrar otras partes que ustedes van a describir y van a lograr identificar. Entonces, al final, ustedes lo van a crear. Como no me pueden hacer llegar ese recurso, les comentaba el día de ayer que lo que van a hacer es un video de presentación, como si usted me estuviese vendiendo esa maqueta, me estuviese vendiendo ese recurso que creó. Ojo, cuando yo digo esto de vender, no significa que se va a poner lleve recurso creativo, no, sino que su presentación tiene que ser una presentación amena, ¿verdad? Que despierte el interés de cada uno de nosotros en ese recurso que usted creó. Explicándole, Lick. Correcto, explicando el recurso, ¿Qué material utilizamos? Exacto, cómo funciona, etcétera. Pero el video, profe, es al privado, al suyo, o ahí en la plataforma. Recuerden que la plataforma no soporta videos muy pesados, entonces lo que yo les voy a sugerir, muchachos, es que no cuesta nada abrirse una cuenta en YouTube y subir el video y después en plataforma únicamente enviar el enlace.
¿verdad? Es algo que no cuesta, chicos. Ah, bueno. O lo enviamos al correo, Lick. También al correo podría ser, aunque es mejor que lo suban a YouTube para que entre los mismos compañeros lo podamos ver. No sabemos, el día de mañana a alguien en una escuela le puede funcionar. Ah, bueno, suba al correo y me le dan like a la página de mi hermana. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más consultas? Recuerden. Una pregunta. La investigación que vamos a hacer eso sería de este domingo al próximo, ¿verdad? Sí. Tienen hasta mañana, por ejemplo, mañana domingo tienen para entregar el trabajo de esta semana. Quien no lo entregue, pues la plataforma se va a cerrar y al final de la clase daremos un periodo de gracia para entregar, pero va a valer menos. O sea que si la tarea de esta semana valía 4 puntos, ya le va a valer 3 o posiblemente 2 para el final. Entonces, solo permítame, quedamos ayer, ¿verdad? Que todas las tareas iban a tener vencimiento hasta el día domingo. Entonces, para que tomemos en consideración eso. Lick, el informe entonces lo vamos a hacer en parejas. Sí. Otra pregunta, Lick, el ensayo se va a subir por separado, ¿verdad? Aparte de la técnica, ¿cómo es? De lo creativo. Sí, van a tener tres espacios. Van a tener uno donde van a subir el trabajo en pareja, van a tener otro donde van a subir el ensayo individual y van a tener un último donde van a ponerme el enlace del video. ¿Es obligatorio trabajar en pareja esa guía, Lick? No. Okay. ¿Alguien más? Solo que tengo hambre, pero... Ok, bueno, recordarles ya por último que puedan irse a oxigenar un poquito, que las clases son grabadas para publicarlas en YouTube y que después ustedes mismos las puedan reproducir o los compañeros que no han podido estar presentes. La presentación de ayer ya está en plataforma y esta presentación y las actividades van a estar en el tema número 2 de la unidad 1. Por favor, no lo vuelvan a buscar en características del escolar porque ese tema ya está discutido, ya lo vimos, ya hicimos actividades. Ahora ya estamos en el tema número 2, que es neurociencia, comenzando con el tema del cerebro. ¿Estamos? Estamos. Lick, ¿cómo hacemos para buscar esto? En YouTube. ¿Cómo ponemos? Yo enviaré el enlace o lo publicaré en la plataforma una vez que ya esté editado y subido. Ok. Bueno, sin más que decir, muchachos, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un muy buen día en sus otras clases. Ya, profe. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Terminamos la clase. Oh, bueno. Buen día, profe. Buen día.